Hemos llegado al final que no queríamos que llegara, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ese tiempo maravilloso que hemos disfrutado juntos en la presencia del Señor. Yo quiero agradecer a los pastores, como a cada uno de ustedes, los miembros de la congregación, que habiendo tanto buen predicador, que han pensado en mí, y aquí estoy para concluir el trabajo que el Señor me puso a hacer. Muchas gracias, hermanos pastores, muchas gracias, hermanos. Yo estuve en un campamento pastoral hace unos años. Yo predicaba por las noches y por las tardes un hermano daba conferencias exclusivas a los ministros. Y la última noche, él pasó y empezó a cantar un coro que yo nunca había oído. A ver, ¿podemos quitar el eco, hermano pastor? ¿Podemos quitar un poquito el eco? Nunca había oído ese coro, se paró y empezó a cantar. Queremos agradecer a las cocineras que nos dieron de comer. Y muchas gracias, hermanos, por esa comida tan deliciosa. Los primeros días fueron pura comida chapina y alegre, miré en la casa de los hermanos. Y aquí pura comida mexicana. Y yo le decía a la hermana que quizá tenía unos 20 años de no comer un mole como el que comimos ayer. El mole de verdad, hay un hechizo, ¿verdad? Que lo compra bien. Ahí lo venden en la semana, pero no tiene el mismo sabor. Así que muchas gracias, hermanas cocineras. Yo estoy con pena de llegar como que soy rosada allá a la casa, ¿verdad? Aventando botones por todos lados. Y que ya no me vayan a confundir con el otro artista, sino con el profesor Barriga. Pero también disfrutamos de eso, hermanos, gracias al Señor. Así que es un trabajo a veces no reconocido. Pero como decía el hermano, es un trabajo que no empieza en el campamento. Desde hace mucho rato. Fíjense que hay una iglesia en nuestra organización en Guatemala que puede faltar cualquier otro grupo, otra iglesia, otra congregación para las convenciones, conferencias, decimos allá, o campamentos también. Pero ellos no faltan. Cada año que hay un campamento, ahí van con un bus bien repleto de gente y unos cuantos muebles todavía llenos, picados, de todo lo que encuentran. Y hasta hace un mes, súper secreto, porque esa iglesia no falta a los campamentos. Dormimos en el mismo hotel con el que fue pastor con ellos, y me dijo, ¿sabe cuál es el secreto? ¿Por qué la iglesia de la costa sur no falta? Le dije, no, porque yo, me dijo, puse en práctica una mecánica. Le dije, hermanos, ¿cuántos quieren ir al otro campamento el otro año? Y dije, todos, hermanos, muy bien. Compren un marranito, un tecolote, una lechuza, una esas de alcancía. Y vayan echando ahí que 25 personas, que 50, que... Y cuando falte un poquito para el campamento, lo quieren. Y me dice que de esa manera ellos no tienen problema para pagar los gastos del campamento. Tienen para el autobús, tienen para los gastos que se pagan del campamento y hasta para sus horas ahí. Entonces me dijo, ni sienten ellos como eso, porque ahí van echando el tecolote, ¿verdad? Cada poco no echan nada. Y cuando llega el momento, pues tienen todo. Aquí no
y hacerlo ahí como algo que no está. Así que les dejo esa inquietud. Muchas gracias. Por decir amén. Es interesante que cuando nosotros tenemos deseos de hacer algo y nos lo proponemos, lo logramos. Y yo les felicito porque se propusieron este campamento y lo lograron. Muy bien. Cuando quieran ir a Guatemala, me hace el favor de avisarme con tiempo. Amén. Yo les prometo comprarles 1 kilo de chicharrones, un buen recipiente con frijoles parados, unos cuantos chiles habaneros bien asaditos y unos rábanos rallados. Miren. Así que por favor me avisan unos 2 o 3 días antes. Mi hermano va a llegar ahí y yo les preparo unas quesadillas de allá. Y cafecito les dije de ese que se muelen. Y de veras ha sido una bendición estar con ustedes y cómo me goza haber tenido acá a los hermanos Estrada y hermano Abraham. Dios le bendiga, hermano. De veras ha sido un gozo tenerle. A él lo conocí primero que a los hermanos Estrada, pero no sé, como dicen los muchachos ahora, no sé dónde sacaron esa palabra. Hubo una química, ¿verdad? Muy bonita. Y yo tengo muchos recuerdos de ellos, como de muchos de ustedes, pero resulta que a ellos hace más tiempo que los conozco, hablando de acá de Estados Unidos. Ahora de Guatemala, hermano Luis, fue por como el año 76, 78, por ahí. Éramos patojos. Ahora somos patojos, pero en El Salvador. En Guatemala patojo es un chavalo. En El Salvador patojo es uno que coge. Así que ya somos patojos en El Salvador, pero todavía estamos aquí, mis hermanos. Así que bendito sea el Señor. 30, 25, 46, 46 es mi número de celular. Me llaman con tiempo y yo les espero allá. Quesito fresco, mantequilla costal, las cosas que se comen en el campo, ¿verdad? Bueno, por eso la hermana va para la Patagua, la tierra del queso, del requesón, etc. ¿Y si puede repetir el número para avisarle, pastor? 30, 25, 46, 46. Fíjense que como yo me crié en el campo, yo me puse mi primer par de zapatos a los 13 años, cuando ya lo pude comprar. No le atinaba cómo caminar con zapatos, ¿verdad? Acostumbrado a caminar con guaraches, como es en México, con caites y nosotros. Yo empecé a cantar para el mundo a los 9 años. Y hubo un fenómeno, ustedes hermanos, que yo cantaba y yo lloraba cantando y no sabía por qué. Y que yo cantaba con el alma. Yo les digo que yo me canté todas las canciones de Antonio Aguilar, de Los Alegres del Teherán, de Javier Solís, en fin. Y a veces cantábamos con mi cuñado. Yo agarraba las guitarras y nos poníamos a cantar: si la muerte me la dieras tú, los desprecios de tu corazón, si la cárcel me la dan tus brazos, no va prisionero más feliz que yo. Yo lloraba cantando.
Y la gente se juntaba. Pero las chavitas chulas se quedaban viendo y decían, tan chulo que canta, pero con guarachas. Pero resulta que yo nunca canté para las mujeres. Nunca. Y cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó, yo empecé a cantar para el Señor. El primer himno que yo canté, aún inclusive antes de ser cristiano, porque me lo enseñó el pastor que trabajó para ganarme para el Señor, es el canto muy antiguo que dice: soy peregrino aquí, en este mundo triste, no tengo hogar donde morar. Ese es muy antiguo, pero muy lindo. Pues yo me crié en ese campo, comiendo iguanas, armados, mapaches, tacuacines, tlacuaches dicen en México, cangrejos, hierbas de toda clase de hierbas, así creció. Mi papá tenía, como él era encargado de esa finca, entonces él tenía perros de cacería, le encantaba tener perros. Pero tenía una perra que yo no sé por qué le pusieron Malicia. Más haragana que la mujer del cura. Es que mire, los perros de cacería nomás veían que mi papá agarraba su machete y ellos iban detrás. Ella caminaba unos 100 metros y regresaba a echarse. Y tenía una particularidad, eso sí, que era estéril. Así que nunca entró en serio. ¿Para qué era que se reprodujera? Si imagínense si iban a salir los hijos. Y mi madre muchas veces le dijo a mi papá: Antonio, ¿por qué no matas esa? Allá hacemos chucha, ¿verdad? ¿Por qué no matas a esa chucha? Y te está haciendo estorbo. ¿Cuál es el estorbo? Sí, pero está comiendo a ella hasta que se muera. Mi papá era muy amante de los animales. Y pasaron los años, hermanos. ¿Quién sabe? Esa perra quizá fue la que más vivió en la casa. Y de repente esta perra agarró una costumbre rara. Mis abuelos vivían a unas 4 o 5 horas de camino a pie por caminos de herradura. ¿Y de dónde se le vino la genial idea a la Malicia? Que en la noche agarraba camino por mis abuelos y no amanecía en la casa, amanecía ya. Y mi abuelito ya sabía que allá iba a dormir y creo que se había velado toda la noche caminando. Ahí Barbino se llamaba mi abuelo y Valeria, mi abuelita, mis abuelos maternos. Aquí amaneció la Malicia, mira. Ay, me echaban de comer, me ponían agua. Y pasó así como un año nomás. Y una mañana, pues ella estaba 2 o 3 días allá y se venía para la finca. Estaba 2 o 3 días ahí y ahí se había vuelto turista. Y un día amaneció en la casa de mis abuelos con su pañuelo acá amarrado. Y como hablábamos los del campo, ¿verdad? La ve mi abuelita y le dice: adiós, hasta con corbata veniste ahora, ¿no? Y le dice: Barbino, mija, la Malicia viene ahí con una corbata, le dijo. Y mi abuelo le dijo: qué raro. Mira, le dijo: Antonio es muy acucioso. Antes un telegrama primero rezaban los 9 días a los católicos y no llegaba el telegrama. Y las cartas ya no se digan. Y a mi papá le urgía mandarle un recado a mi abuelo. Y como sabía que la perra se iba y se venía, le mandó la carta en la corbata. Y la que
ya viste que te dijo, y leyó la carta a mi abuelo. Gracias, Malicia, gracias. Sos mejor que el correo. Así que por 3 años o un poquito más, ella fue el courier de la familia. Me quería mandar unos 10 quetzalitos a mi papá. ¿Quién se los quitaba? Y le dice, no, ¿por qué está contando eso? Por lo que quiero compartir unos 15 minutos. Fíjese, hermano, que pasaron años para encontrar que la perra no es que no servía, ¿verdad que no? Sino que no se le había encontrado. Dígelo. El propósito. El don de ella. Ella no era para procrear perros, ni para seguir animales, era para... Y se murió, no la jubilaron, la pobrecita. Pero fue la perra que más sintió mi papá y mi abuelo. ¿Y ahora con quién nos van a mandar las cartas? Era feliz siendo correo. Después de años se encontraron para qué, cuál era su función verdadera. Y ves, hermano, que muchas veces a nosotros nos cuesta encontrar para qué nos llamó el Señor. Porque no estamos acostumbrados a ponernos en la mano de Dios o poner en la mano de Dios lo que tenemos. ¿Sí o no? La Biblia nos habla de varios cuadros, ¿ves, hermanos? De instrumentos bien raros. Que pues son cosas comunes. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a liberar al pueblo, Moisés se opuso porque él no era, la traducción nuestra dice que él no era de fácil ¿qué? Palabra. Algunos dicen que era tartamudo, no es cierto. Lo que él estaba diciendo es que él no, que para ir a hacer un trabajo como eso, él tenía que ser un demagogo. Preparación tenía, pero demagogia no. Facilidad de palabra no la tenía. Y le dijo, y para eso, mire que los políticos, hermano, lo engañan a usted también. Aunque les mochen la oreja, ya hay a usted detrás de él. Porque tiene demagogia, tiene facilidad de palabra. Y usted sabe la treta, Moisés discutiendo, y le dice, no, tienes que ir. No, señores, al fin le dijo, mira, señores, que yo no voy a ir porque ¿qué les voy a decir? ¿Cómo me van a creer? Y Moisés, por ser pastor, siempre cargaba su vara. ¿Sí o no? Era un poquito más larga, tenía un gancho, era para jalarle las patas a las ovejas cuando se traviaba. Y el Señor se le queda viendo a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Y qué dijo él? Es una vara. Una vara, seguro que es una vara. Sí, ha servido por años. Tira la luz. Y nomás tocó tierra. ¿Qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Tan real la serpiente, gracias. Tan real la serpiente, hermano, que el mismo Moisés creyó que era verdadera y empezó a ¿qué? Así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído esa porción? Por lo menos una vez, levanten la mano. Empezó a huir. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás huyendo? Me puede picar, decimos en Guatemala, me puede morder, le dijo. Toma la ley del Señor. Y que es interesante, no hay cosas que a mí me gusta detenerme, que otras las pasan por alto. ¿Cuántos alguna vez agarraron una serpiente, una culebra, como hacemos en Guatemala? Levanten la mano. Hay un hermano, hay otro. Hermano. Para agarrar una serpiente, una culebra, ¿de dónde se agarra?
¿De la cola o de la cabeza? Y bien cerca a la cabeza. Porque si no se voltea y lo muerde. Qué curioso con Moisés, como no sabía ni agarrar culebras, ¿de dónde la agarró? Dice que de la cola. Y nomás hizo contacto la mano de Moisés con la culebra y se convirtió otra vez en ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Hermano Abraham, ¿qué hace la diferencia? Pastor, ¿qué hace la diferencia? Un instrumento común y corriente puesto en ¿dónde? En la gloria de Dios. En las manos de Dios. En las manos del hombre sigue siendo algo común. En las manos de Moisés siguió siendo una vara, pero en las manos de Dios se convirtió en un ser vivo. Y eso era una vara vieja que no servía para nada. Y el Señor te convirtió en un ser vivo. La razón por la que lo convirtió en una serpiente es porque iba a ver algo más adelante en cuanto a eso, ¿verdad? Que no te convierte el Señor en una serpiente a ti, pero que te convierte en un ser vivo, útil, que tengas capacidad de hacer cosas por el Señor. Amén. Pero en la mano del hombre, uno sigue siendo ayudando a Dios. Una vara. Un instrumento común. Así que si tú quieres ser útil, y eso es lo que pretendo esta mañana, antes de irme, animarles, hermanos, a que hoy no se vaya usted de este campamento sin antes venir a decirle, Señor, ¿en qué me vas a usar? ¿Para qué soy bueno? Yo no me quiero ir de aquí a hacer exactamente lo mismo. A trabajar, venir al culto, regresar, diezmar, ofrendar. Yo quiero ser útil. Pero para ser útil tienes que ponerte en sus manos. Cosas que se pasan despercibidas en la mano de Dios. Estaba el Señor enseñando. Y vino mucha gente a oírme. Allá lo vi al mar de Galilea, porque es muy bonito. Les invito a vengan a conocer. Y enseñó tan bonito que se les olvidó que tenían que ir a comer. Pero ya por la tardecita todos tenían que hambre. Nadie había llevado ni desayuno ni almuerzo, como decimos nosotros, ni comida, excepto un chavalito que a saber a qué lo había mandado la mamá. Y le pregunta usted cuando llegue al cielo a qué lo mandó. Y como los chavalos son menos curiosos, y cuando vio el gentío ahí se fue acercando y oyó que era Jesús el que estaba enseñando, y se le olvidó que lo hayan enviado a hacer algún mandado, quizá cuidar las ovejas, qué sé yo. Y ahí cargaba su morradito con su lonche. Justo la comida para un muchacho. Están aquí. Estaba cerca de Felipe y de Andrés. Y donde les empezó a dar hambre, empezaron a volar de ojo al morralito donde estaban los peces y los panes. Y de repente Felipe llega y dice: Señor, ya es tarde, esta gente tiene hambre y se va a desmayar en el camino. Y el Señor le hace un reto tan tremendo, le dice: ¿y ustedes por qué no les dan de...? Ajá. Y aquí hay un detalle importantísimo. Tú no puedes dar lo que no. Para dar debes de. Tú no puedes dar amor si no amas.
comprensión si no eres comprensivo. Y podemos ir agregándole usted lo que quiera. ¿De dónde iban a sacar comida para la gente si no tenían? Y el cálculo ya lo había hecho. Felipe le dice, mira, 250 denarios de pago alcanza para darle comer a esta gente. Yo no sé, pero se lo tiene que comer. Y llega Andrés y le dice, Señor, fíjate que la única provisión que hay aquí, y aquí yo quiero que le ponga atención, la única provisión que hay aquí es la de este muchachito que está ahí, pero es exactamente la comida para él, ni siquiera para un adulto. Y el Señor le dice, ¿por qué no me lo traes? El único que tenía que dar, ¿quién era? ¿Ah? No. El único que tenía que dar, ¿quién era? El muchacho. Y entonces el Señor lo llama y yo no sé si habló con él, eso no lo dice la Biblia, a mí me gusta el punto al que yo quiero llegar. Y entonces el Señor le pide el morralito al muchacho, cuenta los peces, ¿cuántos eran? ¿Y cuántos panes? 5. ¿Cuántos? 5. 5 es el número de la gracia en la numerología bíblica. 2 es el número de la unidad, el hombre y Dios. Es el número del trabajo. Y Dios quiere hacer el trabajo entre tú y Él, entre Él y tú. Si tú quieres que la obra crezca, ponte a trabajar con Dios y que Dios trabaje en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el 5 y el 2 hacen el número 7. ¿qué es el número qué? Perfecto. ¿Ah? Perfecto. El número de la perfección. El 7, donde aparece el 7, se va a hablar de lo perfecto. Así que estaba exactamente lo que necesitaba. La gracia, ¿ah?, y la unidad. Y la gracia y la unidad hacen la perfecta obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, dele gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vea cómo me gusta esto, hermano. Oró. La Biblia dice que el Señor tomó los panes, tomó los peces y ¿qué hizo? Esa es una porción que ustedes la saben de memoria, por eso no la estoy leyendo. ¿Qué dice que hizo? Pero primero ¿qué? Fíjense que no dice que oró. No. ¿Ah? No. El hermano sabe. Dio. Grítalo, pastor. Dio gracias a Dios. Dio gracias. Y fíjense, hermano, que cuando yo estaba leyendo esa connotación griega de dar gracias, no es solamente como decía Elvin Martínez, el hijo hermano Ever, cuando oraba, aunque me fuera gallina criolla, y oraba, el mismo oraba. Dios bendice estos frijoles parados, amén. Y aunque no eran frijoles, él siempre para él eran frijoles. Fíjense que la oración de gracias en la comida, primero daban gracias por la tierra, luego daban gracias por la lluvia, luego daban gracias por el agricultor, luego daban gracias por la cosecha y luego daban gracias por los que manipulaban el trigo y hacían ¿qué? Así que el Señor no crea que solo digo gracias a Dios por estos frijoles, no. Dio gracias y luego pasó al lago. Gracias por el pescador. Gracias por el que esa atarraya no estaba ¿qué? Grítalo. Rota. Gracias por esa mujer que cocinó este pescado. Y gracias por este niño que no le dio hambre, porque si le hubiera dado se ponía a comer ahí. ¿Qué vergüenza tienen los niños de comer, hermano? Pero Dios reservó
Así que no es lo que tú tengas, sino lo que estés dispuesto a ofrecer al Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué dijo Moisés? ¿Y qué dijo el muchachillo? Dos mojarritas. ¿Y 5 qué? Pero si lo necesita, Señor, le digo. ¿Qué está? ¿Qué tienes en tu mano? No te voy a hacer esta mañana sin descubrir para qué quiere el Señor lo que tú tienes en tu mano. ¿Sí o no? Así de simple. Porque Dios puede usar cualquier cosa, hermano. Tanto para que tú lo pongas en sus manos y usarlo, o Él buscar formas de ayudar en cosas que tú ni te puedes imaginar. Fíjese, hermano, que Elías hizo un arriesgo tan tremendo que cuando se enfrentó a Acab, le digo: mira, ya es mucho lo que estás haciendo y no va a haber lluvia. Oiga bien, porque le digo el arriesgo que hizo él. No va a haber lluvia sino por mi oración. No, oración no. ¿Por qué, hermano? Por mi palabra. ¿Quién hace la lluvia? ¿Dios o Elías, hermano? Dios. Pero Elías toma el riesgo de decir que por su palabra no va a haber qué. ¿Y qué tal se le dice al Señor? Hey, ¿de dónde tienes tú eso de producir o quitar lluvia? Pero Dios respalda a sus siervos. ¿Cuántos lo creen? Y por eso dice la Biblia que lo que atemos en la tierra y lo que desatemos en la tierra. Pero eso tiene una connotación tremenda, hermano. No como aquel hermano en Guatemala, en la colonia Milagro. Supuestamente su ministerio era solamente echar chamucos. Fueron chamucos y dijo el día: no se preocupe, hermano, tráigame los enchamucados, que yo ato los chamucos en la noche y me voy a dormir, y en la mañana vengo y los desato. ¡Qué blasfemia! No hay hombre que pueda atar diablos. Solo hay uno: Jesús. A su nombre, gloria. Aleluya. A su nombre, gloria. Es interesante eso. Entonces, fíjense, hermano, que Dios le dice a Elías: bueno, ya dijiste y yo voy a respaldar tu palabra. Es que es interesante eso, como por eso el número 2 que le dije al principio. ¿Quién fue el primero en que dio esa máxima legal que dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre? ¿Quién fue el primero? ¿Quién? ¿No? ¿Quién fue el que hizo esa máxima? Que una vez que el hombre se junta, debe de olvidarse de su mamá, de su papá, pero no estoy diciendo que los odie, sino que tiene que priorizar de sus hogares primero. ¿Quién fue? No. Miren qué interesante la teología, ¿no? Cuando Dios le entregó a Eva, a Adán la vio con sus ojitos azules y su pelito quebrado y su naricita bien, no panda como la de ahora, ¿verdad? También chulita. Y la vio y dijo: esta tiene cierta parte mía. Así que esta será llamada varona. No vara grande, sino varona quiere decir parte del varón. Por eso dijo: dejará el hombre
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Dios le dijo, vamos a firmar esto, está bonito, fíjate, lo vamos a dejar como ley. Por eso que lo que se ata aquí, también se ata en donde. Y lo que se desata aquí, y yo le podría mencionar muchos más cuadros bíblicos, en las que Dios le dio la firma a declaraciones de hombres, como en el caso de Elías. Bueno, le dijo, ya dijiste que no va a llover, ahora porque la dio otra que no va a qué. Pero en lo que te equivocaste, Elías le dijo, es que también tú vas a sufrir la falta de lluvia. No te percataste de eso, le dijo que no va a llover, a ti también te va a hacer falta la lluvia. Pero bien le dijo, como ya tienes mi respaldo, vete allá donde nace el río. ¿Cómo se llama? Querit. Vete hasta allá donde nace el río. ¿Por qué? Porque al faltar la lluvia, el río se va a empezar a secar de aquí para allá. Y cuando ya no haya lluvia, vas a tener tu pocito. Y ahí te queda, le digo, yo te voy a alimentar. Qué bonito es, hermano. Yo te voy a alimentar, te voy a mandar a quienes. ¿A quiénes? Los cuerpos. Y mi hermano, yo estuve haciendo un estudio sobre los cuervos. Y es interesante cómo actúan los cuervos. Son inteligentísimos. Pero ellos pueden guardar rencor. Y lo reconocen. Si usted le tira una piedra a un cuervo, él por toda su vida lo va a reconocer a usted como su enemigo. Así que no son tan sociables, son sociables entre ellos, pero no son sociables con las personas. Pero aparte de eso, son aves carroñeras. Y cuando el Señor le dijo a Elías, te voy a mandar a los cuervos, él pensó que le iban a dar perros muertos, tacuacines. No. Pero es que lo que comen. Pero nunca le llevaron nada descompuesto. Y como no había refrigeradoras, aquí todos los días tenían que bañar algo fresco. Todos los días le llevaban ¿qué? ¿Pan y qué? Y carne. Por 3 años Elías no comió frijoles. No comió mole. Pura carne. ¿Por qué le estoy haciendo este énfasis? Porque buscó animales que son carroñeros, antisociales, violentos, enemigos de la sociedad. Pero en las manos de Dios son ¿qué? Unos chefs de primera. Así que tú puedes hacer un cuervo esta mañana. Te puedes ir convertido en un cuervo transformado, útil para hacer algo para la obra de Dios. Y no te vayas sin descubrir, sin que el Señor te diga para qué eres bueno. Dios puede hacer cualquier cosa. Se vienen encima de Sansón los enemigos y él no tenía nada a la mano, ¿se acuerda, hermano? Y él en el puro desierto. Y cuando venían los enemigos contra él, él se queda viendo y dice que ahí estaba la quijada de un burro, de un asno bien fresquecita. Acuérdense que en el desierto los huesos se desintegran rápidamente por el calor. Quiere decir que ese burrito hacía poquito que todavía tenía unas mosquitas ahí en las quijadas, ¿verdad? Y él dijo, con esto es suficiente. Ahí una quijada de burro, ahí una quijada de asno, pero en las manos del hombre que ahora dice, y el Espíritu de Jehová, ¿cuántos alaban a Dios? Vino sobre Sansón y hay una quijada de él. Así que no fue Sansón ni fue la quijada del asno, fue quien, la gloria de Dios. Y con esa quijada mató ¿cuántos?
tuvo todavía la calma de hacer los montones de hombres muertos. 500 aquí, 500 acá, otra vez el número de la gracia, y otra vez 2 montones, otra vez el número de la unidad y el trabajo. Y dijo, con esta quijada de asno, yo maté a 1000 hombres. Pero cuando soltó la quijada y cayó a la arena, seguía siendo ¿qué? Y él seguía siendo un hombre común. Tú no puedes hacer nada en tu estado común. ¿Quieres ser útil? Deja que la gloria de Dios se mueva en ti. Deja que el Espíritu Santo te tome. ¿Están conmigo? Deja que el Espíritu Santo te use. Todas las hazañas que hizo Sansón no fueron en su parte humana. Fue cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos del Señor? Dígale al Señor que lo llene de su gloria esta mañana. Y váyase pensando que usted ahora va a ser un mejor miembro de la iglesia nuevo y que usted va a ser útil para la gloria del Señor, que va a poner su parte para que otras personas, otras almas vengan a Cristo. Pero no lo va a hacer si no se deja usar por el Señor. Fuera de las manos de Dios, nosotros somos cualquier instrumento común. Grita el hombre. Y corriente. Iban a ir a cortar un poco de madera los hijos de los profetas e invitaron a Eliseo a ir con ellos, ¿se recuerdan? ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Unos cuantos. Y Elías los acompañó, Eliseo los acompañó y ahí estaban tumbando y el cabo, como decimos en mi país, quizás estaba un poco flojo y el hacha se zafó del mango y cayó en el agua. Y el hombre se espanta, dice, y llama a Eliseo. Hermano, le dijo, ¿qué problema? ¿Cuál es el problema? Le dijo Eliseo. Se me fue el hacha. Pero ese no es tanto el problema. Es que era prestada. Y yo quisiera predicar otro mensaje sobre el hacha prestada. Todo lo que tienes tú esta mañana. No me vengas a decir, hermano, que yo tengo un talento para la música. ¿Lo tienes qué? Y de repente se te va en el agua y te queda así. Nada. Era prestada. La vida misma la tienes tú prestada. Aunque tu mueble sea del año, lo tienes que. Y aunque tu casa sea la mejor de la colonia, todavía la tienes que. La ropa que tienes ahí la tienes que. Nada es tuyo. No se lleva nada. ¿Te recuerdas de aquel señor que repartió sus riquezas con sus hijos? Una finca cada hijo. Y se enfermó de la enfermedad que murió. Y cuando estaba ya grave, llamó a los hijos y les dijo, hijos, aquí están estos 30,000 pesos. Como yo los heredé a todos ustedes, yo quiero, mi último deseo es que estos 30,000 pesos me los pongan de almohada en el ataúd. Y murió.
Y siempre hay uno que es más tierno, ¿verdad? Más sensible. Y ahí orando le dice, ¿y qué vamos a hacer con el último deseo de papá? Claro, le dijo el mayor que eso lo vamos a cumplir. Le vamos a poner los 30,000 si era su último deseo. Agarró el cash, le hizo un cheque y se lo puso así y dijo que lo cobre. Llevaba 30,000, ¿verdad? Igual era que llevar un cheque como que llevara. Pero al final de cuentas no se llevó qué. Murió un abogado ahí en la capital y era adicto él a comprar números de la lotería. Pasaba ahí por el parque Gómez Carrillo y ahí estaba el hombre que vendía los números, siempre compraba el mayor. Pasó un día y se lo compró. Llegó el lunes de la siguiente semana y no pasó el licenciado. Martes. El miércoles dijo él, si no pasa el licenciado yo voy a ir a ver qué pasó. Casi no me falta. Y sí, el miércoles él fue y tocó la puerta, conocía la casa del abogado y salió una señora con lentes oscuros y le dijo, ¿está licenciado? Y ella le dijo, ¿usted lo conocía? Sí, le dijo, es que él por años me compraba el número de la mayor de la lotería. Y yo venía a avisarle que después de tantos años, hoy se ganó el premio y su número salió premiado. 80,000, en aquel entonces eran dólares. Se quitó los lentes la señora. Y le dijo, ¿se recuerda usted con qué traje iba mi papá ese día? Le dijo, con un gris bien bonito. Ah, con ese lo sepultamos. Bueno, el hombre le dio la información que se fue. Consiguen un permiso de exhumación. Van a la bóveda, abren la bóveda y al abrir la bóveda estaba el hombre dentro de una bolsa plástica y lo habían enterrado en una caja de aluminio. ¿Cuántas veces los de la funeraria habían vendido esa caja, hermanos? Ah, pero el orgullo que al licenciado fulano lo habían sepultado en una caja de aluminio, no de pino, para que no se pudra luego, y lo que hallaron fue los restos dentro de una bolsa plástica. Y sí, para bien de ellos, ahí estaba todavía intacto el número. Fueron a cobrar, que se dieron cuenta que todo aquí está que tú no tienes nada, hombre. No te pongas brincón ni fufurujo de que yo esto. De un rato para otro te quita el Señor y te deja. Así que no te acostumbres a pensar que era prestado. Qué lástima, lo dijo Eliseo. Vamos a recoger una ofrenda entre los hermanos para comprar. Agarró el machete fue ahí al monte. Y me llama la atención el término que usa. Dice, y cortó un palo. Así dice la Biblia. Es decir, cortó un palo, no era largo, ¿verdad? Una vara es larga y delgada. Un palo es un poco más corto y más grueso. Los que somos del campo sabemos si manejamos eso en la madera. Y fíjese, hermano, que la pesca que hizo Eliseo más milagrosa, pescó sin anzuelo. ¿Sí o no?
¿Cómo sabía Eliseo que ese árbol tenía imán? ¿Están conmigo? Flotó el hacha. Tómalo. Encábalo otra vez y llévatelo. Este palito, dijo, lo voy a guardar para dar testimonio. Lo tiró. Y ahora sigue siendo ¿qué? No pienses que tú vales mucho porque el Señor te usó. Mire, hermano, en Guatemala hay una situación tan difícil que llega alguien y ora por algún hermano que tiene gripe y ya porque se sanó porque tiene gripe. Se declara que tengo el don de sanidad, yo soy el apóstol. Usted no vale nada. Y usted dice, hermano, ¿qué le pasa? Sin Cristo. El Señor le dijo, sin mí. Así que sea una quijada de burro, sea una vara, sea un palo, sea un morralito con comida. Pero termino con esto. Cuando regresó Elías, fíjense, hermano, ya que iba a llover, a profetizar que iba a llover, ya no aguantaba las ganas de comida, de verdad, comida casera. Y ahí había una viejilla, ¿verdad?, recogiéndonos sus leñitos para hacer fuego. No tenía horno, en ese entonces no había muchos hornos. Entonces ponían las cosas encima de las brasas. Pero Elías tenía sus propios gustos y Dios, cuando tú le sirves, hasta los gustos te va a dar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le digo, señora, tráigame una torta. Fíjese que ya rato que no como panito de ese que hacen en la casa. Tráigame unos palitos con huevo, o con chorizo, con jamón. Diga que no son sabrosos los nopalitos. Después de asar la carne, usted pone las pecas de ahí encima donde asó la carne y la pica y la pone en una tortilla y le echa una salecita verde. ¿Cómo me miran ese hermano? Bueno, ay, mi hermano, le dijo la señora, fíjate que un poquitito de harina tenemos y un poquitito de aceite. Yo soy viuda y es el único hijo y ya solo vamos a comer y nos vamos a sentar a esperar ¿qué? La muerte. Y entonces Elías dijo, ¿sabes qué? Hazme la torta a mí, pero la quiero no encima de las brasas, sino en el rescoldo. ¿Cuántos han comido alguna vez comida rescoldada, como decimos en mi país? ¿Sabe qué se llama rescoldo? Cuando usted abre donde están las brasas, pone ahí lo que va a cocer y lo tapa con la ceniza y las brasas. Y sale una comida, hermano, hágamelo así, le dijo. Tráigame a mí primero porque Dios dijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjate que dice, a mí yo estaba leyendo todavía esta mañana, porque Dios ya dijo que no va a faltar ni aceite ni harina. Cuando tú pones primero lo que tienes y lo que eres a disposición del Señor. ¿Se cumplió la profecía? ¿Cuánto era? Ni se sabe cuánto. Todo queda poquito. Pero en las manos de Dios es otra cosa. No te vayas de aquí esta mañana sin antes venir y decirle, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. Como el hacha,
mi vida, mis talentos, ¿son qué? Después que la cantidad de hermano Genovel González, el himno pudiera bien ser, me dijo, hágame favor, hermano. Uno de mis himnos favoritos es aquel que dice: fue profunda la paz que por fin encontré, santo gozo que el mundo no da. Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué a mi tierno y bendito Jesús. En inglés dice my future Lord. En español dice bendito Jesús. Bendito Jesús, loado por célicas huestes de luz. Pero la estrofa que a mí me impactó, en la que yo lloro cada vez que recuerdo esto y lo canto, que dice: a tus pies mis talentos gozoso pondré, tu cariño mi premio será. Nada quiero guardar, todo quiero entregar a mi tierno y bendito Jesús. ¿Cuántos quieren decir lo mismo esta mañana? Póngase de pie. Yo no voy a insistir. Yo ya prediqué. ¿Cuántos quieren irse de aquí con la bendición de saber que al llegar a su iglesia van a ser más útiles que nunca? Van a ser más útiles que nunca. Y que van a ser parte integral del crecimiento de la iglesia. Venga y dígale: Señor, toma mis manos, toma mi mente, toma mis fuerzas, toma mis talentos, toma mis riquezas, que todo lo tengo prestado. Yo me voy a mover. Yo se lo estoy predicando. Usted sabe, si viene y hace un voto con Dios de servir